a hacer un resumen de lo que se habló en el día de hoy. No voy a detenerme a explicar nada a menos de que ustedes me detengan. Voy a pasar rápidamente para que vean cuáles son los diferentes temas de los que se hablaron. Si se recuerdan en algún momento de una pregunta, me detiene el profesor. ¿Y aquí qué era lo que significaba? Entonces, como tenemos todavía unos 30 minutos antes de terminar la clase, vamos a hacer una revisión rápida donde yo solamente voy a anunciar los temas y ustedes, en caso de que les haya quedado alguna duda al respecto, por favor hagan la consulta. Bueno, comenzando por aquí, en primer lugar estuvimos hablando de que las funciones, los procedimientos almacenados y los desencadenadores son tipos de rutinas. Esa es la forma en la que son clasificados, donde alguien del grupo, creo que fue su delegada, leyó este concepto que tenemos en pantalla, el cual explica lo dicho anteriormente. Luego hablamos de que las rutinas son creadas a través de la instrucción de la sentencia create, la cual nos permite generar cualquiera de ellas, bien sea funciones, procedimientos almacenados o disparadores. Luego hablamos de que el procedimiento almacenado es interno a la base de datos, es decir, forma parte de ella, permitiéndonos mejorar sus capacidades y brindando una... ya, este lápiz está muy clarito, no se ve. Y brindando una capa adicional de seguridad a nuestros datos, ya que nos permite lo que es la generación de permisos temporales de uso para resolver ciertas eventualidades. Continúo entonces. Luego de allí hablamos de que las funciones personalizadas, por otro lado, pueden ser, además de internas, también de tipo externo, lo cual hace que sean más riesgosas desde el punto de vista de la seguridad de nuestra base de datos, y por ello están bastante limitadas en cuanto a sus características. No pueden usar todas las sentencias, los elementos que utilizaría un procedimiento almacenado. Luego de allí nombramos o recordamos, porque esto lo habíamos visto hace un mes en las primeras clases, los diferentes tipos de funciones que existen en SQL, habiendo dos clases específicas: las integradas, que pueden ser de cadena, numéricas, de fecha, de agregación, etcétera, las cuales vienen incorporadas dentro de lo que es el sistema SQL en sí. Y aquí tenemos su definición, que son las funciones predeterminadas del lenguaje SQL, y las funciones personalizadas o definidas por el usuario, que no forman parte del lenguaje, pero que el administrador de la base de datos construye para cumplir con algún propósito específico, bien sea mejorar la seguridad, aumentar el rendimiento, realizar alguna acción que no está incluida en los elementos anteriores. De allí dijimos que esto no era procedimiento almacenado, sino desencadenador, el cual no es más que una función de tipo interno que permite la activación automática de ciertas sentencias, de bloques de sentencias, al cumplirse con una condición específica. Aquí leyeron la utilidad de los desencadenadores ustedes mismos,
donde aparecen los momentos before y after, en los cuales se puede activar un desencadenador antes o después de ciertos eventos. ¿Y cuáles son estos eventos específicos? Estos eventos específicos en SQL son la inserción, la actualización y el borrado o eliminación de datos. Aquí tenemos las posibles combinaciones momento-evento, donde el uso de una u otra va a depender de cada situación específica que necesitemos resolver. Aquí tenemos los tipos de acceso que presentan los elementos, las rutinas en SQL, donde está los de tipo new, que son mayormente para lo que es elementos de tipo insert, y los de tipo all, que son para elementos de tipo de delete. Es decir, esta es para agregar información a la base de datos y esta es para eliminar información de la base de datos. Cuando estamos ante un elemento de tipo update, es decir, una actualización, requerimos de ambos tipos de acceso. ¿Por qué? Porque debemos primeramente verificar que los datos previamente existan a través del acceso de tipo all. Y luego debemos ingresar ciertos datos nuevos a través del acceso de tipo new. No necesariamente los datos tienen que ser borrados completos, pueden combinarse parte de datos antiguos con parte de datos nuevos. Aquí tenemos esto representado a través de una función gráfica. Vean que, como dijimos, lo que es el momento after está vinculado con los tres tipos de eventos: insert, update y delete. Igualmente sucede con lo que es el momento before, que está vinculado con insert, update y delete. Luego vean que lo que es el acceso no está vinculado con el momento, sino con el evento, donde el acceso de tipo new está vinculado con lo que es la agregación de información, es decir, con eventos de tipo insert primeramente. El acceso de tipo all está vinculado con lo que es el retiro de información de la base de datos, es decir, con eventos de tipo delete. Y en los elementos de actualización están presentes ambos tipos de acceso. Podemos anidar cualquier tipo de funciones en SQL, teniendo un límite de 32 niveles. Vean que esto nos da bastante flexibilidad y potencia para lo que es la anidación, para lo que es la complementación de una función dentro de otra. Igualmente, también podemos anidar procedimientos almacenados dentro de otros procedimientos almacenados. Cada cuadro de esos representa un procedimiento almacenado diferente, donde el verde oscuro contiene al verde medio. El verde medio contiene a los dos verdes claros. Y el verde claro que está del lado izquierdo contiene 3 procedimientos almacenados más internamente. Parece complicado, pero esto es lo que realmente va a aumentar la potencia de nuestro sistema de base de datos. También dijimos que un procedimiento almacenado, ya no estamos hablando como hace un momento que decíamos que las funciones pueden anidar funciones, los procedimientos almacenados pueden anidar procedimientos almacenados. Aquí estamos diciendo ahora que los procedimientos almacenados
pueden anidar dentro de sí diferentes funciones. Pero las funciones no pueden almacenar procedimientos dentro de sí. Es decir, no podemos anidar un procedimiento almacenado dentro de una función. Esto por las mismas características de baja seguridad que tienen las funciones personalizadas en comparación con los procedimientos almacenados, las cuales tienen múltiples restricciones a la hora de su construcción y implementación. Dijimos que nosotros podemos invocar un procedimiento almacenado en forma directa, comunicándose con la base de datos a través de un componente ADO. Estos son objetos de acceso a datos que son comunes actualmente para la comunicación entre diferentes aplicaciones y la base de datos. Luego de esto, también dijimos que no se puede comunicar directamente la función con la base de datos. Este tipo de comunicación así está prohibida por las mismas cuestiones de seguridad de las que tanto se ha hablado desde el principio. Así que para poder utilizar una función en una base de datos debe ser invocada bien sea a través de alguna instrucción SQL que se encuentre dentro de la base de datos o a través de un procedimiento almacenado. Las funciones tienen por característica que ya devuelven un único valor, mientras que los procedimientos almacenados están en la capacidad de devolver múltiples valores diferentes, tanto en cuanto a contenidos como a tipos. Puede devolver valores de tipo numérico, cadena de carácter, estructura, etcétera, en un solo lote. Las funciones son mucho más restringidas, como se dijo al principio, en cuanto a su construcción e implementación por motivos de seguridad, mientras que los procedimientos almacenados tienen una estructura sumamente flexible en la cual prácticamente podemos implementar cualquier situación que nos resulte necesaria. A favor de las funciones tenemos que sus resultados son mucho más fáciles de aplicar que los de los procedimientos almacenados, siendo de utilización directa, ya que son mucho más sencillos que los datos de un procedimiento almacenado, tal como lo dijimos hace un momento. Por otro lado, el uso de los resultados de un procedimiento almacenado, debido a su complejidad, requiere de la implementación de variables auxiliares. Conversamos un poco acerca de la sentencia create, la cual nos permite generar cualquiera de estas rutinas que ya hemos hablado. También conversamos un poco acerca de la sentencia call, la cual nos permite invocar cualquiera de estas rutinas para ser utilizadas en la base de datos, inclusive las funciones personalizadas de tipo externo. Entonces allí tenemos la utilidad de esa instrucción call. Una rutina definida por el usuario mediante la sentencia create función, la sentencia create procedure o la sentencia create trigger, que no lo puse, se me pasó aquí,
puede ser invocada fácilmente a través de la instrucción call para ser ejecutada. Vean que la sentencia call puede invocar una rutina que haya sido creada o implementada usando SQL, Java, puede invocar desencadenadores, procedimientos almacenados y funciones incorporadas, es decir, funciones personalizadas proporcionadas por la persona que está utilizando la base de datos o por el mismo administrador. Podemos utilizar la cláusula into dentro de nuestra construcción de la instrucción call para almacenar el valor de retorno de una rutina que se ha definido con la cláusula return o a través de una función incorporada. Aquí tenemos lo que es la sintaxis. Colocamos la instrucción call, colocamos el nombre que le asignamos al procedimiento almacenado, indicamos los parámetros y decimos dónde queremos vaciar dicha información. Hay que recordar que debemos siempre tener, cuando vayamos a indicar parámetros en esta función, debemos tener por una parte la misma cantidad de parámetros en la instrucción call que en la estructura de la rutina en sí, y también en lo que es el destino donde se va a guardar dicha información. Es decir, los tres elementos, el de entrada, el de llamada y el de salida, deben tener la misma cantidad de parámetros, la misma estructura, inclusive desde el punto de vista de tipos de variables, ya que, como dijimos hace rato, si por ejemplo nuestros parámetros en la rutina en sí son un carácter y un valor numérico de tipo entero, en nuestro llamado deberían ser también un carácter y un valor numérico de tipo entero los que vaya a recibir, exactamente en ese orden sin modificarlo. Luego de allí, lo siguiente es que la función, si tenemos un return en esta construcción, la función que vaya a recibir la respuesta debe tener la capacidad, debe haber sido configurada para recibir un carácter y un número entero en ese orden, para evitar cualquier tipo de conflictos que se pueda presentar respecto a lo que es la base de datos y la gestión de las rutinas a través de la instrucción call. Esto lo leyó una compañera, que es la explicación de lo que acabo de decir yo hace un momento. Hablamos de las ventajas del uso, que en primer lugar está el aumento de la seguridad de la base de datos, especialmente por lo que son los procedimientos almacenados. Hablamos del control de acceso a las rutinas, que puede aplicarse para mejorar la seguridad de la base de datos a través de estos que tenemos aquí en pantalla, de estos elementos. Primero, un inventario de seguridad donde se defina claramente el objeto con el que se va a trabajar. Luego tendríamos la especificación explícita de los atributos al crear lo que es la rutina o la vista en la base de datos. Y finalmente tendríamos la adecuada descripción de los diversos objetos de trabajo dentro de lo que es el contexto de la base de datos. Fíjense que aquí estas son algunas de las utilidades que tienen estas rutinas, especialmente los procedimientos almacenados. En primer lugar, tenemos lo que es el control de acceso, ya que ella va a permitir no tener la necesidad de darle amplia autorización a un usuario para realizar ciertas funciones,
las cuales podrían ser de carácter temporal y podrían perjudicar nuestra seguridad posteriormente, sino que se le da la autorización a la procedimiento almacenado para que a través de este el usuario común sin tantos privilegios pueda realizar la acción que correspondería normalmente a un usuario con altos niveles de privilegio. Podemos también utilizarla para lo que es la lógica escalable, es decir, para ingresar ciertos componentes de lo que es la lógica del negocio a nuestra base de datos, aunque esto es algo que no es recomendable, porque deberíamos siempre mantener separada la lógica del negocio de lo que es la base de datos para tener una mayor seguridad, una mayor confiabilidad de nuestro sistema. Para eso tenemos nuestra aplicación o programa diseñado para el negocio. La agregación de datos, podemos incluir cualquier tipo de datos, de información que haga falta, de elementos como las rutinas en el momento que lo consideremos adecuado. En cuanto a las consideraciones finales, tenemos que estos tres tipos de rutinas, que son las funciones, los desencadenadores y los procedimientos almacenados, tienen como utilidad principal común lo que es la optimización del desempeño de nuestra base de datos. Aquí tenemos la explicación de eso, donde resalta la parte donde dice que convendría siempre dejar toda la lógica de la capa de aplicación empresarial y emplear las rutinas SQL solamente en forma específica y puntual para mejorar el rendimiento cuando se indique que así está garantizado a través de procesos detallados de análisis y estudio. En resumen, para terminar ya, porque ya con esto sí voy a cerrar, no importa que falten todavía unos minutos. Los sistemas de bases de datos se diseñan para almacenar grandes cantidades de información para su posterior aprovechamiento. La gestión de datos implica tanto la definición de estructuras para el almacenamiento como la provisión de los mecanismos para la generación y manipulación de la información. ¿Qué es lo que quieren decir estas dos ideas? Uno, que debido a la existencia de grandes volúmenes de datos en las empresas, se utilizan sistemas de bases de datos para poder gestionar dicha información de la manera más adecuada, y que cuando estamos diseñando, gestionando las bases de datos, no solamente debemos limitarnos a lo que es el establecimiento de su estructura para el almacenamiento de datos, sino también debemos buscar los mejores medios para lo que es la manipulación de dicha información en forma conveniente. Entonces, de allí surge la necesidad del uso de rutinas para mejorar el rendimiento, los cuales van a potenciar la capacidad de búsqueda, mejorando el rendimiento general de nuestra base de datos. Esto es su principal importancia. Aquí tenemos sus ventajas. Como ya lo dijimos antes, reutilización del código. No voy a repetir la explicación porque ya la hicimos. Esto es sencillo, ya lo hicimos ampliamente. Mayor seguridad. Tráfico de red reducido, porque en vez de enviar todo el bloque de instrucciones, solamente mandamos una cabecera y algunos parámetros. Esto reduce el peso de los paquetes que estamos enviando, mejorando nuestro rendimiento. Mantenimiento más sencillo por ser estructuras modulares y rendimiento mejorado. Los procedimientos almacenados y los desencadenadores son internos de la base de datos, mientras que las funciones personalizadas
además de ser internas, también pueden ser externas, compilándose luego junto con la base de datos, ofreciendo esto una mayor potencia y posibilidades de trabajo que resultan bastante interesantes, pero atentando este último elemento en ciertos casos contra lo que es la seguridad de nuestro sistema en general. Y por último, el uso adecuado de rutinas SQL permitirá la optimización de las consultas, siendo recomendable analizar cuidadosamente cada situación antes de aplicarlas. Esto es algo que solo se desarrolla con el estudio y la experiencia. Con esfuerzo y mucha práctica y disciplina podemos llegar a crear cualquier rutina que necesitemos para mejorar nuestras consultas. Para ello necesitamos antes haber profundizado bien nuestros conocimientos tanto de SQL como de la situación específica a resolver, ya que si dominamos el lenguaje pero no entendemos el problema, no vamos a poder hacer una buena solución. Y si entendemos el problema pero no dominamos las herramientas del lenguaje, tampoco vamos a hacer una solución óptima. Hasta aquí lo que corresponde en el día de hoy acerca de la implementación de rutinas SQL, es decir, funciones personalizadas, procedimientos almacenados y disparadores, animándolos a que traten de aprender con más profundidad acerca de ellas para su utilización posterior de los que quieran trabajar como administradores de bases de datos. Ya con esto, si no tienen alguna consulta, me despediría por el día de hoy. Gracias, profesor. La lista, profesor. Ya la pasé. Ah, profesor, no se olvide de verificar los inconvenientes con los exámenes que hemos tenido algunos. Bueno, nada más tengo por ahí me dijeron que Alba, por la preguntita esa que tenía un errorcito que la corrí anoche mismo. De los demás, señor Alba, pregunto, Diga. ¿le reinicio el intento si tiene esa pregunta o le hago un pequeño ajuste? No, quisiera dar nuevamente la prueba. Ah, bueno.